Antes de que el pueblo de Israel recibiera su nombre, e incluso antes de que el judaísmo se consolidara como una religión organizada, ya existía un hombre que escuchó una voz proveniente del cielo, una voz que lo llamó a abandonar todo lo que conocía, su hogar, su familia, sus dioses y su identidad. Ese hombre era Abraham. Hoy lo recordamos como el patriarca de una multitud incontable, el amigo de Dios, el padre de la fe. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar quién fue realmente Abraham, cuáles eran sus orígenes antes de recibir la promesa divina, o de qué pueblo provenía antes de convertirse en una figura central de las Escrituras. En una época en que Israel aún no existía como nación, surge una interrogante inevitable. ¿Cómo pudo Abraham ser israelita? ¿Cómo podría pertenecer a un pueblo que ni siquiera había sido formado, cuando Judá era apenas un sueño lejano? ¿Y cómo es que se le llama hebreo si ese término aún no representaba a un pueblo? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, tanto como a nosotros, te invitamos a quedarte hasta el final de este video. Lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de entender la fe, la historia y tu propio llamado espiritual. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la revelación. Estas preguntas, que parecen simples a primera vista, esconden un misterio que ha perdurado por milenios: la verdadera identidad de Abraham. La Biblia nos ofrece algunas pistas, pero no son las únicas fuentes que tenemos. Antiguos relatos, fragmentos de historias conservadas a lo largo de los siglos y tradiciones casi olvidadas nos presentan una imagen mucho más compleja de lo que se suele pensar. Abraham no fue simplemente un hombre de fe. Fue un migrante, un forastero arrancado de las profundidades de la civilización caldea. Se convirtió en el instrumento de un plan divino que rompió las barreras del tiempo y del espacio. En este recorrido cruzaremos ríos, culturas y siglos para reconstruir la vida de Abraham, desde sus primeros días hasta su gigantesco legado. Comprender quién fue nos ayudará a entender por qué fue elegido para cumplir una misión tan trascendental. La historia de Abraham no es simplemente un relato religioso para creyentes. Es una narrativa profunda, cargada de simbolismo, historia y humanidad. Es el testimonio de cómo un hombre común, sin títulos ni poder político, se convirtió en el punto de partida de una historia que daría forma no solo a una fe, sino a civilizaciones enteras. Abraham es considerado una figura central no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam, lo que lo convierte en un personaje clave en la espiritualidad de más de la mitad de la población mundial. Su vida representa una ruptura con lo establecido, un llamado radical a lo desconocido. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo este hombre, que vivió hace casi 4000 años, dejó una marca que todavía resuena en los corazones de millones. Como está escrito en Génesis 12, Dios le dijo: «Haré de ti una gran nación y te bendeciré». Así comenzó el éxodo silencioso de un hombre que pasaría de ser un habitante más de una ciudad antigua a ser llamado Padre de muchas naciones. Ur de los Caldeos no era una aldea remota ni un asentamiento improvisado. Era una metrópoli avanzada para su tiempo, ubicada en el sur de Mesopotamia, cerca del actual Irak. Sus habitantes habían desarrollado sofisticados sistemas administrativos, zigurats imponentes dedicados a sus dioses y una economía basada en la agricultura, el comercio fluvial y la producción artesanal. Ur era una joya del mundo antiguo. Allí se veneraba especialmente a Nana, el dios de la luna, con rituales complejos y jerarquías sacerdotales bien definidas. En ese contexto,
De riqueza material y espiritualidad politeísta vivía Abraham junto a su padre Taré y sus hermanos. La familia no era diferente a las demás. Participaban de los ritos, compartían las creencias locales y estaban inmersos en la lógica cultural de su entorno. No había nada que hiciera prever que uno de ellos rompería con todo lo que conocían y, sin embargo, un día esa ruptura llegó. Abraham escuchó una voz que no provenía de los templos ni de los sacerdotes, sino del cielo. Una voz que no pedía pequeños ajustes o cambios internos, sino algo radical: abandonar su tierra natal, su linaje, sus costumbres y lanzarse a un destino incierto. No era simplemente un cambio de dirección, era un cambio de identidad. Era dejar atrás los dioses visibles de piedra y barro para seguir a un Dios invisible. Este momento marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El viaje de Abraham desde Ur hacia Canaán, narrado en Génesis 11:31, no fue solo un desplazamiento geográfico, sino una migración espiritual que rompía con siglos de tradición. Ese detalle del versículo también nos revela algo vital. Abraham no estaba solo. Aunque muchas veces imaginamos al patriarca emprendiendo su viaje en soledad, la Biblia deja claro que su familia lo acompañó. Esto nos habla de una fe contagiosa, de un liderazgo que convencía, de una visión que inspiraba. Su obediencia no fue silenciosa ni invisible, arrastró consigo todo un núcleo familiar hacia lo desconocido. Pero el trayecto no fue directo. La familia se asentó temporalmente en Harán, un punto intermedio que representaba tanto una pausa como una prueba. Allí, Abraham vivió la muerte de su padre Taré, un momento que seguramente fue duro emocionalmente, pero también simbólico. Una generación moría y otra debía avanzar. En Harán, Abraham recibió un nuevo llamado de parte de Dios. Esta vez dirigido solo a él. Ya no era una invitación general, sino una orden personalizada, profunda, transformadora. El libro de Josué 24:2 nos proporciona un dato revelador. Los antepasados de Abraham habitaban al otro lado del río y servían a otros dioses. Esto confirma que la familia de Abraham provenía de una cultura sumamente idólatra. No eran monoteístas, no conocían al Dios de Israel, ni tenían códigos morales como los que más adelante se establecerían en la ley. La elección de Abraham entonces no se basó en su pureza religiosa ni en su linaje. Fue una elección basada en su capacidad de obedecer, de confiar en una promesa sin ver resultados inmediatos. Fue elegido no por lo que era, sino por lo que estaba dispuesto a hacer. Cuando Abraham dejó Ur, no solo abandonó una ciudad, renunció a un sistema completo de creencias, a una cosmovisión donde el mundo era explicado por las estrellas, por el calendario lunar, por deidades territoriales que exigían sacrificios y rituales. Él dio la espalda a todo eso para seguir una voz que no le ofrecía garantías humanas, pero sí una promesa divina. Esa decisión transformó para siempre la historia espiritual de la humanidad. Al abandonar Ur, Abraham no solo se alejó de un punto geográfico. Lo que dejó atrás fue todo un mundo de creencias, estructuras sociales y certezas culturales que ya no encajaban con el propósito al que había sido llamado. Renunció a una cosmovisión entera, a una mentalidad politeísta, profundamente arraigada en la vida mesopotámica, en la que los dioses estaban ligados a territorios y funciones específicas. Al salir, no llevaba un mapa ni un destino claro. Llevaba una promesa, y lo más asombroso es que esa promesa provenía de un Dios que aún no había revelado su nombre, su ley ni su sistema de adoración. Abraham no tenía referencias religiosas anteriores a ese Dios.
No había templo, no había Torá, no había precedentes, solo fe. En ese punto de la historia, Abraham no era hebreo, ni israelita, ni judío. Era un hombre sin tierra, sin ciudadanía, sin pasado religioso que lo respaldara, pero estaba guiado por algo mucho más poderoso, la voz de un Dios que lo estaba llevando más allá de lo que podía comprender. Fue en este punto, en medio de esa travesía hacia lo incierto, cuando Abraham comenzó a ser reconocido por un título que daría forma a su identidad espiritual y profética, hebreo. Este término no surgió por la creación de una nación ni por un pacto colectivo. En realidad, tenía un origen profundamente simbólico. En hebreo, la palabra es ibri, derivada de la raíz abar, que significa literalmente cruzar, pasar al otro lado o atravesar. No era un gentilicio, ni una categoría étnica, ni una etiqueta religiosa. Era una forma de describir a alguien que había cruzado una frontera visible y también invisible. En el caso de Abraham, esa frontera fue posiblemente el gran río Éufrates, pero también fue la línea que separa lo conocido de lo desconocido, lo visible de lo invisible, lo seguro de lo incierto. Cruzar ese límite no fue solo un acto físico, sino espiritual. Abraham rompió con todo lo que lo definía: familia, tierra, cultura, idioma y religión. En su corazón comenzó a construirse una nueva identidad, una que no dependía de sus raíces, sino de su destino. Por eso, ser hebreo no se trataba de sangre, ni de pertenencia a un pueblo establecido. Ser hebreo era asumir una identidad ligada al movimiento, al desprendimiento, al acto de caminar por fe y no por vista. Abraham se convirtió en el primer ser humano que fue llamado hebreo por este motivo. En Génesis 14:13 encontramos la primera mención explícita. Y vino uno de los que escaparon y lo contó a Abraham el hebreo. Es importante subrayar que el texto no lo llama así por ser parte de un clan reconocido, sino por su posición como extranjero, como alguien del otro lado. Así lo percibían quienes lo rodeaban, como un hombre que venía de lejos, de más allá del río, un caminante que no pertenecía a las estructuras del poder local. Este detalle es clave, porque revela cómo la Biblia misma reconoce que la identidad espiritual de Abraham fue definida no por lo que dejó atrás, sino por la dirección hacia donde se dirigía. Su designación como hebreo no lo conectaba a un linaje humano, sino a un proceso espiritual. Él representaba al que deja, al que migra, al que se lanza a lo nuevo, aunque no lo entienda del todo. Además, en un sentido profético, esta identidad de hebreo es una figura que se repite a lo largo de toda la Biblia. Moisés, Elías, los profetas y más adelante Jesús mismo también cruzaron fronteras culturales, religiosas y físicas en obediencia a una misión celestial. En ese sentido, Abraham no solo fue el primero en recibir ese título, fue el modelo de todos los que vendrían después. Para los habitantes de Canaán, Abraham era simplemente el que venía del otro lado, un viajero sin tierra, un extranjero que no respondía a los reyes ni a las costumbres locales. No tenía castillo, ejército, ni autoridad política. No llevaba estandartes, ni fundaba ciudades con su nombre. Era un hombre con una historia misteriosa, ajeno a las estructuras en poder, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. Su forma de vida era extraña para los pueblos sedentarios de la época. Vivía en tiendas de campaña, se movía con el ganado, cruzaba territorios sin levantar muros ni imponer leyes. A primera vista parecía insignificante, sin embargo, estaba llamado a cambiar el curso de la historia. Ser hebreo en ese tiempo no significaba formar parte de un pueblo con territorio o gobierno. Significaba vivir fuera del sistema establecido, caminar con la certeza de no pertenecer del todo a este mundo.
era existir sin una tierra propia, sin protección estatal, sin una nación que lo defendiera. Abraham era un peregrino, un forastero, permanente, y a pesar de eso, o precisamente por eso, su vida se convirtió en testimonio. Su identidad no estaba escrita en ningún documento ni proclamada por decreto real. Estaba anclada en algo más profundo, en su obediencia a una voz que lo llamaba constantemente a ir más allá, a confiar en una promesa que aún no veía cumplida. Su identidad no se vinculaba a una bandera ni a una pertenencia política. No se definía por el lugar en el que había nacido, sino por el destino espiritual hacia el cual se dirigía. En muchos sentidos, Abraham fue el primer nómada espiritual de la historia, un hombre cuya fe no era estática, sino en movimiento. Caminaba no por capricho, sino por convicción. Cada paso que daba era una declaración de confianza, un rechazo a la lógica de seguridad humana y una afirmación de que lo invisible también es real. En él, el concepto de peregrinaje adquiere un sentido trascendental. No se trata solo de dejar tierras físicas, sino de abandonar estructuras mentales, emociones e incluso tradiciones que ya no sirven al propósito eterno. El propósito que impulsaba a Abraham no tenía límites geográficos ni ambiciones políticas. No era fundar un imperio, sino encarnar una promesa que venía del cielo. Llamarlo hebreo era mucho más que un apodo geográfico. Era reconocer que su alma no se aferraba ni al lugar del que salía, ni al lugar al que iba. Era un hombre entre mundos, con una identidad tan única que no encajaba en ninguna clasificación humana. Y fue justamente en esa diferencia, en ese quiebre radical con su pasado y su cultura, que empezó a tomar forma un pueblo completamente nuevo, un pueblo que aún no existía, pero cuya semilla ya vivía en las palabras de Dios. En esa paradoja, entre el abandono de su historia y la promesa de un futuro, nació algo que no podía definirse con conceptos antiguos. No era un pueblo basado en el linaje, ni en la etnia, ni siquiera en un idioma o territorio común. Era una identidad formada por la fe. Una fe que transformaría generaciones, que daría origen a profetas, reyes y salvadores. Pero esa identidad, la que hoy conocemos como judío, aún no existía en los tiempos de Abraham. Y aquí es donde surge uno de los errores más comunes al hablar de él. Es muy frecuente, incluso entre creyentes sinceros, asumir que Abraham fue judío. Pero esto es históricamente inexacto. El término judío, tal como lo usamos hoy, tiene su origen en Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, nieto de Abraham, y representa a los descendientes del reino de Judá después de la división de Israel. En la época de Abraham, ni Judá había nacido, ni existía aún el concepto de un pueblo israelita organizado. Por lo tanto, aplicar este título a Abraham es anacrónico y limita su figura a una categoría que surgió muchos siglos después. Abraham no era judío, ni israelita, ni pertenecía a ninguna religión institucional. Él fue antes de todo eso. Su fe no dependía de una Torá, de un templo o de una tradición establecida. Fue el primero en creer en un Dios único sin haberlo visto antes. Su relación con lo divino era directa, sin mediadores. Por eso, su figura no puede ser encasillada. Es universal, transversal y profundamente humana. En efecto, la palabra judío tiene su origen etimológico en Judá, Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien a su vez era nieto de Abraham. Judá dio nombre a una de las tribus más influyentes del antiguo Israel, y más adelante al reino del sur que sobrevivió al exilio asirio. Pero lo que muchos no saben es que el término judío como identidad colectiva no surgió en tiempos bíblicos tempranos, sino que se consolidó mucho después, particularmente durante el exilio en Babilonia.
Fue en ese periodo traumático de desarraigo y deportación cuando los descendientes del reino de Judá comenzaron a ser llamados Yehudim, una designación que no solo indicaba su procedencia geográfica, sino también una nueva identidad espiritual y cultural forjada en la adversidad. Este cambio no fue menor, representó una transformación profunda, el paso de una identidad tribal a una identidad de resistencia, basada en la memoria, en la fe y en la esperanza de restauración. El término judío comenzó a englobar no solo a los descendientes de Judá, sino también a todos aquellos que, a pesar del exilio, mantenían su fe en el Dios de Israel y su fidelidad a las Escrituras. La primera vez que encontramos el uso explícito del término judío en la Biblia es en el libro de Esther 2:5, donde se menciona a Mardoqueo, varón judío. En ese momento de la historia ya existía una diáspora, ya se hablaba de un pueblo disperso, dividido entre los reinos de Judá e Israel, bajo dominio de imperios extranjeros como Babilonia y Persia. En ese contexto, la palabra judío estaba claramente asociada a una identidad nacional, a un grupo definido tanto por su fe como por su historia compartida y su vínculo con la tierra prometida. Es por eso que llamar judío a Abraham no solo resulta históricamente incorrecto, sino que también implica una distorsión conceptual. Abraham no pertenecía al pueblo de Judá, porque ese pueblo aún no existía. Tampoco practicaba la religión que más adelante se conocería como judaísmo. No conocía los sacrificios del templo, no celebraba las fiestas ordenadas en la Torá, ni seguía leyes rituales o sacerdotales. Su espiritualidad era radicalmente distinta, una fe cruda, directa, sin templos ni liturgias. La relación de Abraham con Dios era íntima y sin intermediarios. No necesitaba un sumo sacerdote ni una estructura religiosa que lo legitimara. Dios lo llamó personalmente, lo guió paso a paso, y fue esa obediencia lo que lo convirtió en un referente de fe. Como más tarde escribiría el apóstol Pablo en Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su justicia no provenía de la ley, porque la ley aún no existía, sino de su confianza absoluta en las promesas divinas. Abraham vivió siglos antes de Moisés, antes de la entrega de los 10 mandamientos, antes de que se establecieran los levitas como sacerdotes, antes incluso de que Jerusalén fuera conquistada. No existía el templo, ni los profetas, ni las sinagogas, y sin embargo, su fe fue tan poderosa que sirvió como cimiento para todo lo que vendría después. Él no representó una religión estructurada, sino un modelo de conexión con lo eterno, sin barreras humanas. Fue, sin lugar a dudas, el pionero de una espiritualidad pura, basada en la escucha y la obediencia. Uno de los momentos más reveladores de esa condición espiritual ocurrió cuando Abraham, enfrentando una grave hambruna en la tierra de Canaán, decidió dirigirse a Egipto en busca de sustento. Esta decisión no fue solo un cambio de ruta geográfica, fue un giro que lo colocó, una vez más, en condición de extranjero vulnerable. No era egipcio, no hablaba su idioma, no compartía sus ritos, no vestía como ellos, ni participaba de sus jerarquías sociales. A los ojos de los egipcios, Abraham era un nómada del oriente, un hombre sin patria, sin tribu reconocida, parte de esos pueblos seminómadas que cruzaban los desiertos y vivían fuera del sistema. Este detalle es importante porque pone de relieve la constante marginalidad en la que vivió Abraham. Dondequiera que iba, era visto como un extraño, no pertenecía, y sin embargo, esa condición no era una desventaja, era su vocación, era el llamado a ser diferente, a habitar sin pertenecer, a caminar sin depender de estructuras humanas.
Y es precisamente en esa marginalidad donde su fe se volvió aún más evidente. Una fe que no se rendía ante el rechazo social, una fe que no necesitaba reconocimiento para mantenerse firme. El texto bíblico lo declara con sencillez, pero también con una fuerza que invita a la reflexión profunda. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Aunque a simple vista parece un detalle logístico en el relato, este pequeño pasaje abre una ventana inmensa a la comprensión de cómo era percibido Abraham en contextos foráneos y qué significaba ser un migrante en el mundo antiguo. Viajar a Egipto en tiempos de crisis era una práctica relativamente común para los pueblos nómadas de Canaán y regiones circundantes. Egipto, con su fértil delta del Nilo, era un refugio natural en épocas de sequía y hambruna. Sin embargo, no todos los que llegaban eran vistos de la misma manera. El estatus de extranjero no garantizaba hospitalidad. Muchas veces implicaba desconfianza, vigilancia y subordinación a las jerarquías locales. Algunos historiadores y egiptólogos modernos sugieren que figuras como Abraham podrían estar relacionadas con los Shasu, tribus seminomádicas del este que aparecen documentadas en inscripciones egipcias. Los Shasu eran descritos como gentes del desierto, grupos nómadas que vagaban entre Siria, Canaán y la península del Sinaí. No estaban afiliados a ningún estado organizado, no construían ciudades y sus alianzas políticas eran fluidas. Curiosamente, algunos textos egipcios de la dinastía 19 asocian a los Shasu con una deidad que podría vincularse al nombre Yahweh, lo que hace que la conexión entre Abraham y estos pueblos nómadas sea aún más intrigante para los estudiosos. Otros registros antiguos también mencionan a estos grupos semitas que, en determinados periodos, no solo sobrevivían en los márgenes del Egipto faraónico, sino que incluso llegaban a influir en la economía y en las redes comerciales del imperio. Aunque no podemos afirmar categóricamente que Abraham perteneciera a los Shasu, las similitudes en su estilo de vida, su desplazamiento constante, su independencia de los reinos sedentarios, su condición de extranjero con autoridad tribal, refuerzan esta hipótesis. Lo que resulta innegable es que, a los ojos de los egipcios, Abraham era percibido como un líder tribal, un jefe de clan que no se integraba a las estructuras tradicionales. No era un comerciante, ni un emisario real, ni un súbdito de los grandes imperios de la época. Era un hombre libre, pero vulnerable, que debía recurrir a estrategias, como pedir a Sarai que se presentara como su hermana, para protegerse de los peligros inherentes a su condición de forastero. Esta interpretación se vuelve aún más clara al observar cómo fue tratado a su llegada. La hospitalidad que encontró estuvo teñida de interés, de conveniencia política y también de temor. Abraham representaba ese tipo de migrante incómodo para los sistemas establecidos, alguien que no podía ser controlado fácilmente, alguien cuya existencia misma desafiaba las normas de poder y posesión territorial. Su vida es testimonio de un tipo de existencia radical, una vida sin ciudadela, sin ejército, sin palacio y aún así plena de sentido. Abraham no solo transportaba su caravana y su ganado, cargaba con algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable. No tenía banderas ni decretos reales que respaldaran su paso. Su única garantía era una promesa celestial. El versículo bíblico retrata a Abraham como alguien que caminaba sin apoyo humano, sin la protección de ninguna nación, pero sostenido por una confianza profunda en la voz que le había hablado. Él encarna el primer gran ejemplo de un migrante espiritual, un hombre que no solo cruzaba geografías,
sino que también rompía con su pasado ideológico, cultural y religioso. Al lanzarse a Egipto en tiempos de crisis, Abraham no solo buscaba alimento para sobrevivir, estaba abriendo camino para una nueva manera de entender la vida y la fe. Su desplazamiento físico reflejaba su desplazamiento espiritual. Rompía ataduras con lo antiguo, con lo conocido, para caminar hacia lo eterno. Avanzaba en obediencia, sembrando, sin saberlo, las semillas de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. Cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, se acercó a su esposa Sarai y le confesó: «Ahora sé que eres una mujer de hermoso aspecto». Génesis 12:11. Aunque estas palabras parecen sencillas, revelan una estrategia de supervivencia cuidadosamente pensada. Abraham, consciente de su vulnerabilidad como extranjero en una tierra poderosa y estructurada, ideó una táctica para protegerse a sí mismo y a su familia. En aquel tiempo, no existirían conceptos como derechos humanos o protección diplomática para viajeros. El extranjero no tenía voz ni defensa ante las autoridades locales. Era un forastero, un extraño a merced de los intereses de quienes detentaban el poder. En Egipto, Abraham era visto no como un igual, sino como un hombre del desierto, un nómada, sin la estabilidad ni los privilegios que las estructuras sociales y políticas ofrecían a sus ciudadanos. Su falta de pertenencia legal lo hacía extremadamente vulnerable. De ahí la necesidad de precauciones desesperadas. En tierras donde la belleza de Sarai podía convertirse en motivo de conflicto o incluso de muerte para él, declarar que era su hermana no era solo una estrategia, era una cuestión de supervivencia. Sin embargo, a los ojos de Dios, Abraham no era simplemente un extranjero entre muchos, ni un nómada más en los caminos polvorientos del antiguo mundo. No era un rostro anónimo en medio de los pueblos errantes. A pesar de su aparente fragilidad, de su falta de tierra, de su carencia de poder militar o respaldo político, Abraham era el portador de una promesa eterna. Era el hombre escogido para convertirse en el canal de un propósito celestial que trascendía los límites de su época, los sistemas humanos y las lógicas sociales establecidas. Dios no vio su vulnerabilidad como una desventaja, sino como el terreno fértil donde la fe auténtica podía florecer. En un mundo que valoraba la fuerza de los ejércitos, el prestigio de los linajes reales y la acumulación de riquezas, Abraham fue elegido precisamente por su total dependencia de la palabra divina. En él, la debilidad humana se convirtió en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara de manera gloriosa y transformadora. Cuando evocamos el nombre de Abraham, nuestra mente suele enfocarse en sus dos hijos más conocidos. Isaac, el hijo de la promesa, nacido de su esposa legítima, Sara, e Ismael, el primogénito, nacido de Agar, la sierva egipcia. Pero esa imagen es apenas el inicio de un legado mucho más vasto y profundo. El relato bíblico nos revela que Abraham no fue padre solamente de dos naciones, sino de muchos pueblos. Su herencia se multiplicó más allá de lo que cualquier contemporáneo suyo habría imaginado. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó por esposa a Cetura, una mujer que no solo le acompañó en la vejez, sino que fue madre de 6 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, como nos lo narra Génesis 25:2. Estos hijos no fueron figuras decorativas ni olvidadas. De ellos descendieron tribus activas, influyentes, que ocuparon regiones clave del antiguo Cercano Oriente y participaron en la dinámica política, comercial y religiosa de su tiempo. Estos linajes no quedaron en las sombras de la historia. Ellos llevaron consigo la marca de Abraham, no solo en su sangre, sino también en su impulso espiritual.
en su capacidad de desplazarse, fundar, negociar, influenciar. La presencia de sus descendientes se expandió desde el norte de la península arábiga hasta los bordes meridionales de Canaán, ocupando tierras fértiles, oasis estratégicos y encrucijadas de caravanas. Estaban donde pasaban las rutas del incienso, del trigo, del oro y de los relatos sagrados. La amplitud de la promesa hecha por Dios a Abraham se hace tangible cuando miramos este mapa expandido de su descendencia. No fue una promesa simbólica, ni limitada a una línea exclusiva. Fue una bendición que se ramificó, que se diversificó, que tocó muchas culturas, etnias y geografías. Su herencia no se limitaba al futuro pueblo de Israel, sino que abarcaba el corazón de pueblos árabes, tribus nómadas y civilizaciones que florecerían a la sombra de su nombre. En esa extensión múltiple del linaje abrahámico, vemos reflejada la naturaleza universal de la bendición divina. Abraham fue llamado para algo mucho más grande que fundar una sola nación. Fue llamado a convertirse en el padre de muchas, padre de fe, de promesa, de herencia, padre de aquellos que creerían sin ver, caminarían sin mapa y confiarían en una promesa que aún parecía lejana. Y esa promesa, miles de años después, sigue viva. A pesar de su edad avanzada, la Biblia insiste en mostrarnos que Abraham conservaba vigor, fuerza y vitalidad. Pero esta fortaleza no era producto de la genética, ni resultado de una vida particularmente saludable o privilegiada. Era una manifestación directa del poder sobrenatural de Dios actuando en su cuerpo como testimonio vivo del cumplimiento de una promesa que desafiaba la lógica humana. El mismo Dios que le prometió descendencia cuando ya era anciano fue quien sostuvo su cuerpo, renovó su energía y lo convirtió en símbolo viviente de que las limitaciones biológicas no pueden frustrar los planes del cielo. En Génesis 17:4, Dios declara con firmeza: «Te he hecho padre de muchas naciones. No te haré, sino te he hecho», como si ya fuera un hecho consumado. Esa afirmación no solo expresa la certeza divina, sino que introduce una dimensión eterna del tiempo. La promesa ya existía en el corazón de Dios, aunque aún no se había manifestado plenamente en la realidad humana. El cuerpo de Abraham, que desde cualquier punto de vista médico parecía acercarse al ocaso, fue transformado en un canal de fecundidad asombrosa. Cada hijo, cada tribu, cada pueblo que brotó de él fue la prueba irrefutable de que cuando Dios habla, la biología obedece. La vasta descendencia de Abraham no fue solo numéricamente impresionante, fue espiritualmente significativa. A través de Ismael, el hijo nacido de Agar, surgieron 12 príncipes, hombres de autoridad, cada uno fundador de su propio linaje y territorio. Génesis 25:13 los menciona como responsables de aldeas, tribus y campamentos que se establecieron por toda la península arábiga. Estas no eran familias errantes sin rumbo, sino estructuras tribales organizadas que con el tiempo darían lugar a culturas, sistemas sociales y redes comerciales que influirían profundamente en la historia de la región. Es crucial entender que Ismael no fue un personaje marginal ni un accidente en la narrativa bíblica. Su existencia no fue un plan B. Al contrario, él fue parte legítima del cumplimiento de la promesa. Fue el patriarca de tribus fuertes, resilientes, que habitaron zonas estratégicas del desierto, dominaron rutas caravaneras y jugaron papeles clave en los intercambios económicos y espirituales del mundo antiguo. Negar el papel de Ismael es ignorar una dimensión esencial del pacto abrahámico, su alcance universal. La bendición no estaba reservada exclusivamente a un linaje, sino que se expandía como un río, alimentando múltiples tierras.
Por otro lado, Isaac, el hijo nacido del pacto, del milagro, de la risa redentora de Sara, también cumplió una función irreemplazable en el plan divino. A través de él se daría inicio a la línea que llevaría a Jacob, quien luego sería llamado Israel. Y Jacob, como sabemos, fue el padre de las 12 tribus, la raíz del pueblo que recibiría la Torá, la ley revelada en el Sinaí, y la misión de ser luz para las naciones. Así se completaba otra dimensión esencial del pacto, la fundación de un pueblo específico, el pueblo elegido, que no solo preservaría la promesa, sino que sería custodio de la esperanza mesiánica y transmisor de los principios divinos a toda la humanidad. En Isaac se consolidaba el linaje del testimonio, la línea de la fidelidad, mientras que en Ismael se revelaba el linaje de la expansión, de la amplitud territorial y cultural. Ambos, de maneras distintas pero igualmente necesarias, portaban la marca de Abraham. De esta manera, tanto Ismael como Isaac y los pueblos que descendieron de ellos se convirtieron en protagonistas esenciales del gran drama bíblico. No fueron personajes secundarios, ni ramas olvidadas del árbol genealógico. Cada uno desempeñó un rol fundamental en la configuración espiritual, cultural y política de las regiones que habitaron. La promesa hecha a Abraham no fue una declaración simbólica ni una expresión limitada a un solo pueblo. Fue una promesa viva, con consecuencias reales, que se encarnó en generaciones enteras y dejó una huella duradera en la historia de la humanidad. Cada nación, cada tribu, cada linaje surgido de Abraham lleva consigo la marca de una promesa divina que aún hoy sigue resonando en las culturas, en las escrituras y en los corazones de millones. Es una herencia que trasciende el tiempo, que no está sujeta a fronteras geográficas y que desafía las categorías religiosas tradicionales. Abraham fue el origen de un entramado humano que se extendió por desiertos, valles, cordilleras y ciudades, tejiendo conexiones invisibles pero poderosas entre pueblos que, a primera vista, parecían no tener relación. Los descendientes de Abraham no se limitaron exclusivamente al pueblo de Israel. Su linaje se ramificó de manera sorprendente y prolífica a través de múltiples líneas familiares que poblaron vastas regiones del antiguo cercano Oriente, con una presencia particularmente significativa en la extensa región árabe. La expansión de su linaje no fue un accidente histórico, sino la manifestación visible de una palabra profética pronunciada por el mismo Dios. Haré de ti padre de muchas naciones. Génesis 17:4. Esta promesa no era un recurso retórico ni una figura poética. Era una realidad tangible, estructurada en la historia, manifestada en la política y latente en la identidad espiritual de miles de pueblos. Abraham no fue solo el patriarca de un pueblo escogido, fue el punto de partida de una multitud de pueblos, muchos de los cuales aún hoy mantienen rastros de esa promesa en su cultura, en sus tradiciones orales y en su visión del mundo. Su papel fue más amplio que el de fundador. Fue canal, puente, raíz. Fue padre no en un sentido biológico limitado, sino en el sentido bíblico más profundo, aquel que engendra destinos, que transmite visión, que siembra fe. Un ejemplo especialmente fascinante de esta red de conexiones inesperadas es el matrimonio entre Basemat, hija de Ismael, y Esaú, hijo de Isaac. Este enlace no fue casual ni circunstancial. Representó la convergencia de dos poderosas ramas del linaje de Abraham. Por un lado, la descendencia de Ismael, asociada tradicionalmente con los pueblos árabes, y por otro, la descendencia de Isaac, la línea que daría origen a Israel. Esta unión matrimonial fue, en esencia, un acto profético que entrelazó destinos, mezcló genealogías
y rompió con las divisiones rígidas que muchas veces trazamos entre unos y otros. Ese matrimonio representa más que una alianza familiar. Simboliza cómo la sangre de Abraham fluyó por diferentes caminos, cruzando líneas que los seres humanos intentaron separar. Nos muestra que su legado no puede ser restringido a un solo pueblo o tradición. La herencia de Abraham es como un río con muchos brazos. Alimenta diversas tierras, toca distintas culturas y sigue conectando generaciones que, aunque dispersas, comparten un origen común. La sangre de Abraham construyó puentes invisibles que cruzaron continentes, épocas y sistemas políticos. Unió tribus, cruzó rutas comerciales, formó alianzas entre pueblos nómadas y sedentarios y dejó marcas que todavía son perceptibles en las genealogías, en los relatos sagrados y en los vínculos entre Oriente y Occidente. Su herencia no fue un trazo lineal, sino una red viva, multiforme, que continúa expandiéndose. El legado de Abraham, por tanto, no fue lineal ni exclusivo. No puede ser reducido a una genealogía cerrada, ni a una tradición religiosa única. Fue, desde el principio, un legado diverso, estratégico y expansivo. Cada hijo, cada tribu, cada nación que surgió de su linaje representaba una pieza clave en el vasto mosaico del cumplimiento de la promesa divina. No era un plan limitado a una élite, ni una bendición acotada a una región geográfica. Era una misión con un alcance universal, proyectada desde la eternidad para tocar todas las culturas, atravesar lenguas, romper muros étnicos y alcanzar generaciones en los 5 continentes. Abraham no fue llamado solo para fundar una nación, sino para abrir una vía espiritual que llegaría hasta los confines de la tierra. Su bendición fue diseñada desde el cielo para ser ilimitada. La promesa era clara: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y esa palabra no fue una metáfora, sino un decreto profético que se desplegaría a lo largo de los siglos con una precisión asombrosa. Su descendencia no solo creció en número, sino que se diversificó, se expandió, se integró en otras culturas y muchas veces influyó en ellas profundamente sin perder su raíz espiritual. Mientras Abraham recorría tierras extranjeras, siempre en movimiento, siempre forastero, su figura comenzó a ser registrada de diferentes formas según la región y la época. Su impacto fue tal que en varias tablillas antiguas encontradas en centros urbanos de gran relevancia como Mesopotamia y Egipto, aparece un término enigmático que ha fascinado y desconcertado a historiadores, lingüistas y arqueólogos: los Ibiru o Apiru. Este vocablo no designaba a un grupo étnico en particular, sino que se refería a una categoría social ampliamente reconocida en el mundo antiguo. Personas sin tierra, sin ciudadanía oficial, sin afiliación directa a un reino o ciudad-estado. Los Abiru eran los márgenes humanos de la sociedad estructurada. Aparecían en documentos oficiales de ciudades como Mari, Alalaj y otros centros políticos del segundo milenio antes de Cristo. Eran descritos como trabajadores temporales, siervos itinerantes, grupos familiares móviles e incluso mercenarios o tropas, auxiliares al servicio de distintos reyes. No estaban amarrados a un templo ni a una institución religiosa, ni a un sistema administrativo. Eran móviles, versátiles y, en muchos casos, incómodamente libres. Precisamente por eso, muchos gobernantes los consideraban tanto útiles como potencialmente desestabilizadores. Lo fascinante es que, aunque no se puede afirmar con certeza que Abraham fuera registrado con este término, su perfil encaja notablemente. Era un hombre sin tierra propia que vivía en tiendas, cruzaba fronteras con su clan, tomaba decisiones
autónomas y establecía alianzas con diferentes líderes, según el lugar donde acampaba. Su vida reflejaba la misma movilidad estratégica, la misma independencia de estructuras fijas y la misma capacidad de adaptación que caracterizaba a los Abiru. Pero mientras el mundo veía en estos hombres y mujeres a una clase social marginal, sin poder ni herencia, Dios veía en Abraham el canal perfecto para manifestar su propósito eterno. Lo que para muchos era símbolo de desarraigo, para el cielo era una condición necesaria para depender únicamente de la promesa. La falta de ciudadanía humana abrió espacio para una ciudadanía celestial. La carencia de poder político dejó lugar para una autoridad espiritual que aún hoy sigue vigente. En ese sentido, Abraham no solo fue un nómada geográfico, sino también un pionero espiritual. Fue el primero en desafiar el modelo sedentario del alma humana, que busca seguridad en lo visible y optar por una vida de fe, sostenida solo por la voz de Dios. Su historia nos recuerda que muchas veces el plan divino comienza con aquellos que el sistema no logra clasificar, los que viven en tiendas, los que cruzan, los que no se quedan quietos, los que no encajan. Este dato arqueológico no es menor. Lejos de ser una simple curiosidad académica, abre una puerta fascinante para comprender el contexto en el que vivió Abraham y cómo pudo haber sido percibido por las civilizaciones de su época. Aunque no podemos afirmar con certeza absoluta que Abraham fuera registrado oficialmente como un Abiru, las similitudes entre su perfil y el de estos grupos sociales descritos en tablillas antiguas de Mari, Al-Halaj y Egipto son demasiado evidentes como para ignorarlas. Abraham fue, esencialmente, un hombre sin raíces fijas. No poseía un territorio que defendiera como suyo, no levantó murallas, no fortificó ciudades, ni reclamó títulos políticos. Vivía en tiendas de campaña, símbolo de una existencia provisoria, despojada de apegos materiales, pero profundamente sostenida por la fe. Su hogar era donde Dios lo guiaba. Su seguridad no estaba en la geografía, sino en la promesa. Era, por definición, un hombre en tránsito, y no solo físico, sino espiritual, que cruzaba culturas, valles y estructuras con una movilidad casi profética. La descripción de los Abiru en las fuentes arqueológicas encaja sorprendentemente con esta imagen. Eran personas sin tierra propia, grupos familiares móviles, desconectados de las lealtades políticas tradicionales, con una notable capacidad de adaptación y supervivencia en entornos hostiles. Algunos eran siervos, otros soldados a sueldo, otros comerciantes itinerantes. Se movían entre el desierto y las ciudades, entre los imperios y las fronteras. En muchos casos, aunque despreciados por las élites sedentarizadas, eran esenciales para mantener la economía, la seguridad y la transmisión de conocimiento entre culturas. La familia de Abraham no era una agrupación doméstica pequeña y frágil. Era una unidad tribal bien organizada. Poseían ganado, siervos, pastores, armas y autoridad suficiente para negociar con reyes y hacer pactos con pueblos vecinos. Esta capacidad de formar alianzas temporales, de leer los tiempos y moverse con sabiduría entre regiones geopolíticamente complejas, hacía de Abraham una figura muy similar al tipo de liderazgo que algunos Abiru ejercían. El hecho de que figuras como Abraham pudieran estar asociadas, aunque indirectamente, a esta categoría social, refuerza aún más su imagen como un migrante espiritual. En un mundo donde el éxito se medía en términos de conquista territorial, riqueza acumulada o número de fortalezas construidas, Abraham caminaba en otra dirección. Avanzaba movido por una promesa invisible, no acumulaba tierras, sembraba fe, no construía imperios, edificaba generaciones. Su legado no se medía en hectáreas conquistadas, sino en corazones transformados por la obediencia.
Las fronteras, para Abraham, no eran barreras, eran oportunidades para confiar. Su forma de vida, lejos de ser accidental, era un diseño divino, una forma deliberada de educar la fe en el movimiento, de confiar en el sustento diario, de depender de la voz de Dios en cada paso. Y ese modelo, el del creyente que vive como extranjero, que no se aferra a lo visible, que marcha sin ver pero cree, se convierte en un símbolo poderoso para todo aquel que decide seguir un llamado mayor. Por eso, Abraham no fue simplemente el fundador de un linaje, sino el primer gran modelo de lo que significa vivir por fe y no por vista. Su figura encarna a los que no pertenecen del todo a este mundo, a los que viven entre sistemas sin ser parte de ellos, a los que obedecen una voz que el resto no escucha. En su vida vemos el retrato del alma que migra, que renuncia al control y que camina con los ojos puestos en una promesa mayor que cualquier reino humano. Sin embargo, aquí es donde la historia de Abraham se eleva por encima de cualquier clasificación sociológica. Mientras el mundo veía a los Abiru como marginados, desplazados o incluso como una amenaza para el orden establecido, Dios veía en Abraham algo completamente distinto. Para los ojos humanos era un desposeído, para los ojos del cielo era el corazón de un plan eterno, aquello que las civilizaciones de la época consideraban una desventaja: no tener tierra, no tener ciudad, no tener respaldo político, fue, para Dios, la condición perfecta para forjar una fe pura y dependiente. La falta de una patria establecida no fue una debilidad en la vida de Abraham, fue su mayor fortaleza, fue su entrenamiento espiritual. Como señala el libro de Hebreos, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Hebreos 11:9. No fue la posesión de tierras, ni la construcción de ciudades, lo que definió la grandeza de Abraham, sino su radical obediencia a una promesa que desafiaba toda lógica humana. Abraham no fundó imperios, no dejó tras de sí palacios ni dinastías militares. Su legado fue infinitamente mayor. Dejó un linaje de fe, una herencia espiritual que se extendería a lo largo de milenios. Mientras otros líderes de su tiempo luchaban por delimitar fronteras y acumular riquezas terrenales, Abraham caminaba en dirección contraria, avanzaba hacia lo desconocido, no impulsado por la ambición, sino por la voz de Dios. Su brújula no era el poder político, sino una promesa celestial. Abraham caminaba sin cesar, guiado no por las seguridades que ofrecen los reinos humanos, sino por la certeza de un destino que no podía verse, pero que ardía en su interior. No buscaba una ciudad construida por manos humanas, limitada por piedras o leyes de hombres. Buscaba una ciudad celestial, una patria eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Hebreos 11:10. Aquello que el mundo denominaba Abiru y consideraba una marca de fracaso social, Dios lo transformó en una marca de elección divina. La vida nómada de Abraham no fue un accidente, fue el escenario elegido para que la fe floreciera en su forma más genuina. Un llamado que rompía los moldes de su época, trascendiendo las fronteras de los pueblos y los reinos y abriendo el camino hacia una promesa que aún hoy continúa viva. A lo largo de los siglos, diferentes generaciones han intentado encasillar a Abraham dentro de marcos identitarios que no le correspondían. Con el paso del tiempo, y en especial desde una perspectiva anacrónica, muchos lo etiquetaron como judío, lo asociaron exclusivamente con el pueblo de Israel y proyectaron sobre él conceptos que surgieron siglos después de su existencia. Esta necesidad de categorizarlo bajo etiquetas modernas ha distorsionado, en muchos casos, la verdadera naturaleza de su identidad.
Durante su vida, Abraham no fue judío, ni israelita, ni parte de ninguna religión institucional. Cuando cruzaba las llanuras de Canaán, aún no existían ni las 12 tribus, ni el reino de Israel, ni el judaísmo como estructura espiritual. Sin embargo, cuando vamos directamente a las Escrituras y analizamos la historia con una mirada más precisa, se nos revela una imagen completamente distinta. Abraham era caldeo de nacimiento, proveniente de Ur, una de las ciudades más avanzadas y espiritualmente complejas de la antigua Mesopotamia. Era hebreo por migración, es decir, por el acto de haber cruzado no solo físicamente un territorio, sino simbólicamente una frontera espiritual, y fue finalmente elegido por una revelación divina que rompió con toda lógica cultural de su tiempo. Su identidad no estaba definida por un linaje político ni por una nacionalidad. Su verdadera esencia residía en su fe, una fe radical, fundacional, que se atrevió a creer sin ver, a caminar sin conocer el destino, a confiar en una promesa que aún no tenía forma. Abraham creyó en Dios en un momento de absoluta incertidumbre. No tenía herencia, no tenía hijos, no tenía tierras prometidas visibles, pero su fe, según el relato bíblico, le fue contada por justicia, y fue precisamente esa fe lo que lo transformó en algo mucho más profundo que un patriarca biológico. Lo convirtió en el canal a través del cual se extendería una promesa eterna. Una promesa que no solo se refería a su descendencia física, sino también a una descendencia espiritual. Todos aquellos que, como él, creerían por fe. Cuando la Biblia lo llama el hebreo, como lo registra Génesis 14:13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. No lo hace para vincularlo con una etnia en particular, ni para identificarlo con una nación consolidada. En ese momento ni siquiera existía una nación que pudiera llamarse como tal. Ese título no señalaba un origen étnico, sino una condición existencial. Era forastero, era migrante, era alguien que había cruzado. Su título no era un gentilicio, era una declaración espiritual. La raíz hebrea de la palabra ibri, de donde proviene hebreo, significa precisamente el que cruza, el que atraviesa. Es una palabra cargada de significado. Abraham cruzó no solo ríos y desiertos, cruzó barreras mentales, rompió con tradiciones ancestrales, se despegó de estructuras familiares, abandonó dioses conocidos y se lanzó a creer en lo invisible. Su nombre hablaba de su movimiento, no de su origen, de su fe, no de su etnicidad. Siglos más tarde, el apóstol Pablo retomaría esta idea con claridad al escribir en Romanos 4:16. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para todos nosotros, de quienes Abraham es padre. Pablo no hablaba solo a judíos ni a un pueblo específico, sino a toda persona que creyera por fe. Abraham se convirtió así en el padre de todos los que cruzan, de todos los que se atreven a salir de lo conocido y caminar hacia lo eterno, de todos los que entienden que la verdadera identidad no se hereda por sangre, sino que se adopta por... En fe Abraham llegó a ser padre, no por la línea sanguínea, ni por privilegios hereditarios, sino por una fe que trascendía toda frontera étnica, cultural y geográfica. Fue su confianza absoluta en lo invisible lo que lo elevó a esa posición, única en la historia espiritual de la humanidad. Aunque su lengua materna probablemente era el arameo, la lengua común de muchas tribus semitas de la antigua Mesopotamia, y sus raíces estaban profundamente ligadas a la cultura caldea de Ur, Abraham se desligó de todo eso. Su estilo de vida era el de un pastor nómada,
alguien acostumbrado a moverse con el rebaño, adaptarse al clima, leer el cielo y sobrevivir en medio de la incertidumbre. Sin embargo, ninguna de esas descripciones externas capturaba su verdadera esencia. El sello que lo definía no era su idioma ni su origen, sino su relación personal con Dios. Fue ese vínculo íntimo y transformador, un llamado directo, sin mediadores, sin instituciones religiosas, lo que le dio su identidad eterna. Abraham fue y sigue siendo el arquetipo del que escucha la voz de lo divino, del que tiene el coraje de soltar lo seguro, del que camina sin ver el final y aún así avanza con fe hacia lo prometido. Su verdadera identidad no se encontraba en su pasado, ni en su linaje genealógico. Su historia no puede encerrarse en una categoría étnica ni religiosa. Abraham no era judío, ya que el judaísmo como sistema de creencias y prácticas surgiría siglos después, con Moisés y la entrega de la ley. Tampoco era israelita, porque el pueblo de Israel aún no había nacido. Jacob, el hijo de Isaac, su nieto, sería quien recibiría ese nombre. Incluso el término hebreo, aunque se aplica a Abraham, no hacía referencia a una nación establecida, sino a un acto simbólico, el de cruzar. Abraham fue, literalmente, el que cruzó. Cruzó fronteras físicas, como el río Éufrates, saliendo de Mesopotamia rumbo a Canaán, pero también cruzó fronteras culturales, religiosas y psicológicas. Abandonó todo lo que le era familiar, los ídolos de su tierra, las estructuras sociales de Ur, la seguridad de un entorno civilizado para lanzarse a una aventura que no ofrecía certezas visibles, solo una promesa. Cada paso que dio fue una declaración de fe, una respuesta radical a una voz que no todos podían escuchar, pero que él reconoció y obedeció. Su travesía no fue solamente un desplazamiento geográfico, sino una transformación espiritual. Salió de Ur no solo para ocupar otra tierra, sino para iniciar un proceso interior de desarraigo, renovación y dependencia total de Dios. No tenía templos, ni manuales, ni garantías humanas, solo una promesa: yo estaré contigo. Esa fue su brújula, y eso fue suficiente. Avanzó hacia lo desconocido cuando todo a su alrededor parecía gritar que era absurdo. Una promesa de descendencia en medio de la vejez, una tierra prometida sin poseer un solo metro cuadrado, una alianza con un Dios invisible en una época dominada por dioses tallados en piedra. Abraham desafió la lógica de su generación y abrazó una voluntad divina que lo llevaba más allá de lo visible, más allá de lo comprensible. En Egipto lo vieron como un extranjero, en Canaán como un forastero. No tenía ciudadanía, ni derechos, ni posición política, pero en las Escrituras, Abraham es reconocido como el padre de muchas naciones. No por construir ciudades, ni por fundar imperios, sino por sembrar una fe que hasta hoy sigue dando fruto. Su herencia no se mide en territorios conquistados, sino en corazones transformados. Por eso, Abraham no es solo un personaje histórico. Es una figura viva, eterna, un ejemplo para todo aquel que se atreve a dejar atrás lo conocido, que escucha el llamado de lo alto y camina hacia lo eterno. Él nos recuerda que la verdadera identidad no está en el pasado que dejamos, sino en la promesa que decidimos creer. Los descendientes de Abraham no solo ocuparon territorios, ellos moldearon el destino de regiones enteras. Poblaron desiertos y levantaron ciudades, trazaron rutas comerciales, establecieron tribus y fundaron linajes que dejarían huellas indelebles en la historia de la humanidad. Algunos formaron reinos poderosos, otros se mezclaron con culturas diversas, convirtiéndose en puentes entre civilizaciones. Y otros, como Isaac y Jacob,
dieron origen al pueblo de Israel, el cual jugaría un papel central en la narrativa bíblica y en el desarrollo de la fe monoteísta. Pero la grandeza de Abraham no residía únicamente en su descendencia física. Su verdadero legado no fue una genealogía impresionante, sino una fe revolucionaria. Fue esa fe la que lo convirtió, según la Escritura, en amigo de Dios. Fue esa misma fe la que lo sostuvo en los años de espera, cuando el tiempo parecía contradecir la promesa. Fue esa fe la que lo llevó a poner en el altar lo más preciado, confiando plenamente en que Dios era fiel. Esa fe lo transformó en una figura universal. Su herencia no pertenece a un solo pueblo ni a una sola religión, pertenece a todos los que creen, como afirma Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Esto significa que Abraham no fue definido por su pasado, ni por la sangre que corría por sus venas, sino por el destino eterno al que fue llamado. Su historia sigue viva en cada persona que se atreve a salir de su zona de confort, que decide confiar en lo invisible y caminar hacia lo eterno, aunque no vea el final del camino. Y ahora te pregunto, ¿te conmovió esta historia? ¿Sentiste que algo en tu interior despertó? Abraham no es solo una figura lejana del pasado. Su vida es un espejo, un llamado, una invitación para ti. Su camino puede ser también el tuyo, porque todos tenemos una Ur que debemos dejar atrás. Todos enfrentamos desiertos, decisiones difíciles, promesas que parecen tardar, pero también todos podemos elegir caminar por fe, escuchar esa voz que nos llama a cruzar y convertirnos en herederos de un propósito mayor. Si esta reflexión tocó tu alma, no te detengas aquí. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad de fe, historia y transformación. Cada semana te esperamos con nuevo contenido que te ayudará a descubrir verdades profundas, a crecer espiritualmente y a comprender las Escrituras como nunca antes. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite esperanza y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque aún quedan muchos ríos por cruzar. Sigamos caminando, juntos, hacia la eternidad.